Muchas gracias. Gracias, Ernesto, amigo íntimo de hace mucho tiempo y compañero de muchas cosas. Quisiera simplemente empezar agradeciendo a ustedes por su presencia aquí. Espero que no se aburran. Y también al CEP por la invitación, personificado por su director Leonidas Montes, y desde luego a Chantal Signorio, que es la directora del Festival Puerto de las Ideas de Valparaíso, que es la que realmente organizó mi viaje, la invitación para venir a Chile. Y al final, después de hablarlo, me dijo, bueno, se clausura el festival, pero no te clausuramos a ti. Entonces, fantástico, yo voy de todas maneras, porque siempre que tengo la oportunidad de venir a Chile, pues lo hago. Y yo diría, más aún en este momento que ustedes están sufriendo. Pero ya les digo de entrada que yo no voy a hablar de Chile. Yo no formo parte de ese grupo de intelectuales europeos o estadounidenses que viajan por el mundo conociendo muy superficialmente para decirles a la gente qué es lo que tienen que hacer. No. Yo puedo hablar y decir cosas una vez que he entendido, he hecho trabajo de campo, he hablado con mucha gente y como en esta situación, hace 3 días solo que estoy en Chile, ya he hablado con mucha gente, pero yo no voy a hablar de Chile. Pero sí creo, lo que sí les digo, es que lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada. Es un fenómeno global que yo sí he estudiado. Y he estudiado sobre el terreno, y he estudiado de distintas maneras. El libro que señala Ernesto, Ruptura, sobre la crisis de la democracia liberal, pero hay otro libro casi simultáneo, se llama Redes de Indignación y Esperanza, que es estudio empírico sobre todos los movimientos sociales organizados a partir de Internet, desde el 2011, etc. Es decir, en ese sentido, lo primero que les digo es que no se asusten en el sentido de que no están solos. Si se hunden con todo el mundo, porque está todo el mundo así. Entonces, o la especie humana se mentaliza de alguna manera, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes del mundo, o nos actualizamos o desaparecemos. A corto plazo, institucionalmente, y a muy medio plazo, 50, 100 años, como especie. O sea, que en esa situación o nos solidarizamos como humanos o vamos muy mal. Eso es lo primero que quería decirles, que no son excepcionales. Chile siempre ha buscado una cosa de la excepcionalidad chilena, pues lo siento, no. Ni fueron excepcionales antes ni son excepcionales ahora. Eso seguro, y les voy a explicar por qué. No, yo no hablo de Chile, hablo del mundo y ustedes mismos hacen la relación. La conversación de hoy, sugerencia de Chantal Signorio, la voy a centrar en lo que he denominado explosiones sociales. Porque de momento, en el mundo, son explosiones. ¿Qué y bajo qué condiciones pueden ser o no movimientos sociales? Es decir, movimientos que producen un cambio cultural. Los movimientos sociales no son movimientos políticos. Los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, la difusión, el debate de nuevas formas culturales, como fue el movimiento de mayo del 68 francés, que no hizo ningún cambio político en lo inmediato, pero que generó toda una serie de ideas y valores que luego se fueron difundiendo, discutiendo y transformando de alguna manera la mentalidad de las personas. Y en último término, en muy último término, los movimientos de transformación cultural, es decir, transformación de cómo pensamos, en último término, tienen consecuencias políticas, aunque no siempre en el sentido de que los movimientos originales hubieran querido que sucedieran. Entonces, yo simplemente voy a intentar situar en contexto lo que ustedes están viviendo, que no es con causas muy distintas, pero con
un background mucho más común y con formas muy similares a lo que está pasando en el mundo, y no me remonto a la Edad Media, este año, en 2019, lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando en cierto modo en Barcelona, con mucha menor violencia, no comparable ni con Hong Kong ni con Chile, lo que está pasando, o ha pasado y aún está pasando en Ecuador o en Bolivia, Venezuela ya desde hace un tiempo, y luego las cosas que nos olvidamos y que la gente no habla porque ya son de países que se supone que siempre están así. Pues no, no siempre están así. Irak, en que ha habido 100 muertos esta semana en las manifestaciones de calle, o Argelia, o Beirut. Miren por donde miren, en la geografía planetaria, está habiendo estas explosiones sociales. Y ustedes también tienen una, para no ser menos. Pues yo lo que quisiera simplemente es situar este fenómeno global en un trasfondo de lo que está pasando a niveles de una crisis fundamental que resumo en la idea de una ruptura fundamental del vínculo entre gobernantes y gobernados, en todas partes. Entonces, empíricamente, en el mundo en general, entre 60 y 80% de los ciudadanos, según países, piensan que sus gobernantes no les representan. En América Latina, según el informe del PNUD en el 2016, 83%, subiendo del 58% que pensaban así en el 2008, para no hablar solo de otros países. Es decir, hay que partir de ahí. Todos los datos indican que las personas, la gran mayoría de ciudadanos en el mundo, Estados Unidos también, Europa también, España también, los datos están en mi libro y sobre todo en la web que acompaña al libro Ruptura, porque yo ahora intento desforestar menos el planeta. En lugar de libros de 1.500 páginas, como la trilogía, los hago de 120, 130 páginas, pero con una web inmensa en que si algún perverso quiere comprobar lo que digo, que viaje por ahí. Es mi nueva forma de publicar. Entonces, primera cosa, los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni, sobre todo, en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables, la mayoría, no digo que todo el mundo. Y más concretamente piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada 4 años. Me compras lo mío, me compras lo otro. Si no estás de acuerdo con lo mío, tienes todas las posibilidades, pero generalmente se van reduciendo. Eso yo creo que es lo más importante como trasfondo. Y de ahí salen 2 consecuencias inmediatas. Una, la propia transformación de los sistemas políticos. De ahí sale, y eso es mi libro, estudios empíricos, de ahí sale Trump. Trump no es un republicano, por cierto era demócrata primero. Trump le ganó a los republicanos y a los demócratas en base a un movimiento nacionalista de base que todavía le sigue apoyando. De ahí salió Brexit. Y por consiguiente el principio de una Brexit ganó contra toda la clase política inglesa, que todos eran proeuropeos, excepto el marginal de Farage, y por otro lado, contra las élites económicas, contra los mayores medios de comunicación, contra todo el mundo. Yo lo estudié sobre el terreno, desde mi cátedra de Cambridge, donde estaba en el momento de la campaña del Brexit. Y podemos ir repasando por países, Francia, todos.
La gente no se acuerda que la maravillosa Escandinavia tiene, de los 4 países, menos Suecia, Noruega y Finlandia tienen gobiernos xenófobos, o sea, un partido xenófobo, elemento fundamental en el poder, y Dinamarca funcionan con la base del apoyo parlamentario de un partido xenófobo también. Bueno, eso en la maravillosa Escandinavia, que a todos nos ha ilusionado siempre como posibilidad. Y la Unión Europea tiene una crisis gravísima, en que países que se desmarcan, aparte ya de Inglaterra, Polonia no hace caso, Hungría no hace caso, y hay un movimiento antieuropeo cada vez más fuerte. En Italia ganaría las elecciones Salvini si le dejaran, con un programa explícitamente antieuropeo. Bueno, todo esto en el espacio de unos pocos años. O sea, hay una crisis de los sistemas políticos por la sencilla razón de que en sociedades mucho más educadas, mucho más informadas, en que la gente tiene acceso por Internet a través de toda clase de informaciones, entonces, si se rompen esos vínculos básicos de confianza en todas las instituciones, incluso en las instituciones morales y religiosas, la Iglesia Católica está en una crisis espantosa, desde utilizar el Banco Vaticano como máquina de lavado de dinero hasta pederastia sistémica en toda la Iglesia, y en Chile en particular, por cierto, es donde más ha caído en América Latina, y los informes de la propia Iglesia Católica señalan que en 2040 habrá tantos o más evangélicos que católicos en América Latina. Bueno, entonces, hay algo que está pasando, y no nos podemos simplemente rechazar. No, son populismos, ya pasarán. Sí, ocurre que en todas partes están pasando cosas. De ahí salen, por un lado, por tanto, las crisis de los sistemas políticos establecidos. En España, por cierto, lo mismo, después de los movimientos sociales de 2011 ligados a la crisis financiera, etc., estalló el sistema político español, que se cayó el bipartidismo imperfecto que caracterizaba la democracia. Lo imperfecto siempre va por los catalanes y los vascos, que son los que... Sí, bueno, es lo que los dos partidos dominantes no dominan en Euskadi ni en Cataluña. Pero lo demás era más o menos bipartidista, tranquilo, sí, peleándose mucho, pero si no sube uno, sube otro, todo muy, muy tranquilito. Y de repente, no, de repente empezaron a pasar cosas. Surgió Podemos, pero no es solo Podemos. Podemos en realidad no es un partido, es una confluencia de 20 organizaciones distintas, que algunas siguen en Podemos, otras no, pero surgieron nuevas que, por cierto, ganaron las elecciones municipales del 2015, o sea, no marginal. Y finalmente hoy hay 5 partidos nacionales, 5, ya no, y entre ellos un partido franquista. Miren por dónde, porque lo que no hay que pensar nunca es que los movimientos de protesta y la desconfianza política, etcétera, necesariamente benefician a una nueva izquierda, etcétera. Benefician a quien conecta de alguna manera con algún sector de la opinión que no esté dentro del sistema político. Pero entre el 2010 y el 2012 hubo ocupaciones tipo Movimiento Indignados en España o Occupy Wall Street en Estados Unidos, en más de 100 países y en más de 2.000 ciudades. Solo en Estados Unidos, el mapa está en mi libro, hubo ocupación más o menos entre 3 y 6 meses en más de 1.000 ciudades de Estados Unidos. Solo en California hubo 80. Es decir, un fenómeno de este nivel. Y hubo ocupaciones, manifestaciones, movimientos sociales en todo el mundo. Israel tuvo la mayor movilización de su historia en el julio del 2011 por reivindicaciones de los jóvenes contra una serie de cuestiones. Y, por cierto, en Israel ganaron. El gobierno cedió todo y por eso el movimiento, que ya había plantado las tiendas en la principal plaza de Tel Aviv, ahí canceló. Y, claro, la primavera árabe. Y la primavera árabe transformó el mundo árabe. No en el sentido de lo que querían los que lo intentaron, pero transformó. Se acabaron una serie de dictaduras y en el caos que se produjo entró la geopolítica, entró Rusia, entró Estados Unidos, entró Arabia Saudita, entró Jordania y sobre todo entraron
los terroristas islamistas que aprovecharon, como siempre, del caos creado. ¿Por qué hubo caos? Pues porque los movimientos que al principio eran pacíficos, democráticos, etc., fueron reprimidos salvajemente, y entonces en esa confrontación es donde intervinieron estas otras fuerzas geopolíticas. Movimientos que fueron espontáneos, movimientos que han sido duramente reprimidos, pero que las semillas no desaparecieron. Entonces, insisto, país por país, durante ese periodo, y eso quedó ahí. ¿En qué sentido quedó? Quedó en las mentes de miles y miles y miles de jóvenes. Ahí, donde anida la democracia, es en las mentes. Si la gente no cree en la democracia es superficial. Donde anida el cambio social es en las mentes. Si la gente tiene ciertas nuevas ideas, eso acaba pasando. Por ejemplo, el movimiento feminista, que hace 40 años era impensable, dónde están hoy día las mujeres a partir de su conciencia, su organización y su penetración de todo el sistema, la crisis del patriarcado, todo eso. Las mentes, en términos de, por ejemplo, de la relación naturaleza-cultura, la ecología, ha cambiado totalmente y cambia por las mentes. Y luego tiene traducción institucional o no, y ahí entran las contradicciones y los conflictos. Eso, por tanto, primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política, transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que ahí sí los llamo movimientos sociales porque emergieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, en estos momentos, otra fase, explosiones sociales. Es decir, no movimientos articulados y en torno a proyectos de que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada, en otros con violencia más extrema. Y mi observación de los distintos lugares me lleva a una reflexión concreta sobre la violencia. Miren, existe en los márgenes de las grandes movilizaciones sociales, existe en estos momentos, existe violencia. Violencia de la policía, violencia de los manifestantes, y quiero dejar claro, ya dije que no era normativo, quiero dejar claro que yo estoy contra toda violencia, que además me parece éticamente reprobable y políticamente contraproducente. Así de claro. Pero existe en los márgenes de los movimientos y en otros se llevó el movimiento por delante, por ejemplo en Hong Kong, en este momento. Y esta violencia no son provocadores profesionales, los hay, y hay infiltrados, y hay vándalos. Claro que hay todo eso, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, etc., no puede más y entonces se enfrentan a la policía. Se enfrentan. Hablaba el otro día con un amigo que era director de la Escuela de Policía de Barcelona. Dice, mira, lo que me dicen es que el problema... Algo que mis amigos de Hong Kong también me dijeron. Lo que me dicen es que el gran problema no es que sean violentos, no. Es que cuando cargamos no huyen. Es que no se dispersan. Y les pegamos y no se van. Y entonces en algún momento empiezan a caernos piedras. Esa es la cuestión relativamente nueva de estas explosiones sociales, distinta de lo que fueron los movimientos tranquilos, de debate, de pasar. También hay eso, también hay esa... La parte movimiento social también existe. Pero empieza a haber una franja, que es lo que yo llamo explosiones sociales, de cuando los límites de la tolerancia, los límites de la indignación contenida y a la que en la percepción de quienes están movilizados no ha habido respuestas, insisto, en la percepción de los que están movilizados no ha habido respuestas que les parezcan justas y se siguen rebelando contra lo que se percibe como injusticia y no pasa nada y además te pegan, reaccionan. Eso es lo que creo que hay que entender. Si se trata
incluso, no ya los movimientos, obviamente no, pero incluso la violencia, este tipo de violencia, como puro problema de orden público, vándalos, que hay que reprimir, llevar a la cárcel, etcétera, eso empeora, porque ahí entra una segunda derivada de las explosiones sociales, que es cuanto más reprime la policía, aunque no hagan abusos, pero la policía está para reprimir, no para dar besitos. Entonces, cuanto más reprime la policía, más rabia. Más rabia. Y si además en los márgenes de la policía también ocurre como en los márgenes del movimiento, hay quien se pasa, pues todavía más rabia, todavía más denuncias. Y recuerden, vivimos en una sociedad transparente, no porque lo digan los filósofos, sino porque tenemos una cámara de vídeo todos en nuestro bolsillo. Hay 7.000 millones de números de móviles en el mundo. No de móviles, sino de números de móviles en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que se hace se graba. Y todo lo que se graba va a la red de Internet y, por tanto, todo el mundo lo ve y lo siente. Los vídeos en YouTube son la causa más directa de la rabia contenida que explota en todas estas situaciones sociales de extrema confrontación. Y acabo. Simplemente les dejo con una... y acabo yo, pero ahora quiero que hablemos. Les dejo con una doble reflexión sobre lo que pueden ustedes pensar sobre Chile. No específicamente, pero que creo que es aplicable. Uno, no piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño y desaparece y ya está. No, yo he ido siguiendo lo que está pasando desde hace meses. Ayer, en un día, tuve 2 reuniones interesantísimas con gente que estamos en las movilizaciones. No va a pasar. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, y encontrar las soluciones ustedes, la sociedad chilena. Pero no pasen de puntillas sobre esto y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo esto ya está. Porque lo que sí hay en todas las movilizaciones y en todas las explosiones sociales también de lo que yo observo en el mundo, fíjense qué interesante. En todos, en lenguas diferentes y sin comunicarse, todo el mundo tiene una palabra. ¿Qué es lo que piden? Una palabra. Dignidad. Y aquí me dijeron ayer también. Todos me decían, estamos luchando, sí, las pensiones, todo eso, pero es sobre todo nuestra dignidad, es decir, que nos reconozcan como seres humanos con derechos, que nos reconozcan de verdad. Es lo que dicen en todas estas movilizaciones en todo el mundo, dignidad. Pues bueno, cuando se trata de restablecer el respeto a lo que la gente siente que ha perdido, que es la dignidad de lo que son, eso va mucho más allá de las medidas económicas, va mucho más allá de nuevas elecciones o de lo que haya que hacer. Es un cambio cultural, político, fundamental, que por alguna razón se extiende de un lado al otro del planeta. Hablemos.